Al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21, versículo 1 al 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 5. Seguimos hablando de David. Estamos aprendiendo de la vida de David y hoy vamos a ver un tema muy controversial. Es una pregunta. ¿Existen las maldiciones generacionales? Claro que sí, dijeron por allí. Compruébemelo, señora Luzdari. ¿Existen las maldiciones generacionales? Entonces tenemos un sector que dice sí, otros dicen que no hay maldiciones generacionales, pero vamos a ver a la luz de la palabra si existen o no existen. Vamos, por favor, a la palabra. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Los gabaonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos, y se propuso exterminarnos, y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Amén. Padre, háblanos, por favor, necesitamos que nos hables. Dígale: Señor, háblame. Yo no vine a escuchar a este hombre, sino necesito escuchar palabra de Dios. Por favor, háblanos, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, que esa palabra trascienda nuestras vidas de manera tal que pueda traer cosas buenas, Señor, del cielo sobre nosotros, en Cristo el Salvador. La historia suena extraña. Le comento rápidamente. Para la época de la conquista, Josué está tomando el territorio que Dios le ha dado, la tierra que fluye leche y miel. Está tomando el territorio y acaba de derrotar una nación que se llama Jai. Después de derrotar a Jai, el pueblo que sigue es Gabaón. Pero los gabaonitas son tramposos. Y pues tramposos y no tramposos, cualquiera hace algo a la hora de que se va a morir, ¿no? Entonces toman y se disfrazan de pordioseros y toman y echan vino en odres viejos y van delante de Josué y le dicen: no, nosotros estamos errantes, estamos pasándola mal, ¿por qué no haces pacto con nosotros? Y Josué le dice: no, que me va a poner a esas cosas. Bueno, yo estoy parafraseándosela, usted tiene que leerla, ¿no? Dice: ay, ya me la dijo, ya no la leo. Y finalmente los gabaonitas convencen a Josué y él hace un pacto sin consultar al Señor. Hace un pacto con los gabaonitas donde dice: no los voy a destruir. Yo voy a hacer pacto con ustedes y ustedes van a estar ahí siempre guardados. Ese fue el pacto que hizo. Cuando fueron a conquistar a Gabaón y se dio cuenta que le habían hecho paquete chileno, dijo: ¿qué hice? Pero ya estaba el pacto hecho. Ahora han pasado más de 240, 250 años y Saúl se levanta como rey de Israel y empieza a matar gabaonitas. Empieza a matar gabaonitas, y parece que la cosa hubiera quedado así, pero Saúl termina muriéndose. Ahora el rey es David. De pronto los gabaonitas, que es el pasaje que acabamos de leer, vienen y le dicen: David, ¿qué pasó con el pacto? Y él dice: ¿cuál pacto? Y vienen a hacer memoria de un pacto que había sido hace muchos años. A causa de romper ese pacto, Saúl dice que la nación de Israel estaba sufriendo hambre durante 3 años. Se lo explico en lo que tiene que ver con nosotros. Nosotros muchas veces, siendo tocados por el Señor, llegamos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor como Salvador y creemos que realmente es nuestro Rey. Y queremos hacer las cosas bien.
Decimos, sí, yo voy a procurar hacer bien las cosas delante del Señor, me voy a esforzar, y como que nos dan, discúlpeme la palabra, arrebatos. No, sí, me voy a meter a la iglesia, voy a hacer todo como tengo que hacerlo, pero hay algo que a veces no nos deja. Hay algo que a veces nos impide y no nos damos cuenta, y empiezan a salirlo las cosas mal, y entonces la gente empieza a decir, ay, pero antes de ir a la iglesia todo era bien, ahora que voy a la iglesia las cosas no me salen, ahora parece que tengo el mundo al revés. Y no es que tengas el mundo al revés, sino que hay cosas que están pesando en nuestra vida, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, que a veces no percibimos, pero que están ahí. La vida espiritual es una realidad, ya sea que nosotros la ignoremos o no la ignoremos. Y la ley espiritual habla de que finalmente nuestro Dios es Dios de generaciones, y las bendiciones llegan a través de las generaciones, pero como llegan las bendiciones, también llegan las maldiciones. Entonces, ahora David consulta al Señor, y es más, ni siquiera consulta al Señor. Si usted mira el versículo 1, encuentra que fue el Señor el que le dijo a David, es por el pecado de Saúl, es por la iniquidad que cometió Saúl con los gabaonitas. Aunque era un pacto que no había sido aprobado por Dios, Dios respeta las leyes espirituales. Ahora, esto le va a parecer a usted injusto, porque después de tantos años, vienen y le dicen, denos 7 hijos de Saúl, que realmente no eran hijos, eran de la descendencia de Saúl. Denos 7 hijos, y le entregan a 7 nietos, bisnietos, lo que fueran de Saúl, y los entregan y los matan. Y usted dirá, ¿por qué si ellos no lo hicieron, murieron? ¿Por qué si ellos no cometieron ningún delito, tuvieron que pagar? Y cesó el hambre en Israel. O sea, es extraño. Extraño para nuestros ojos naturales, pero no en el mundo espiritual. Porque cuando se trata de herencias espirituales, nosotros muchas veces cargamos un peso que no debiéramos cargar. Una herencia que no bendice nuestras vidas. Herencias que son de generaciones en generaciones y que a veces realmente lo vemos como algo normal. Entonces encontramos tipos de situaciones donde un hombre o una mujer forman un hogar y fracasan. Fracasaron. ¿Por qué? Póngale cualquiera que sea la situación, no, es que ese tipo no me convenía, es que esa mujer me salió muy brincona, es que ese tipo es no sé qué, lo que quiera argumentar, y fracasa. Pero luego establece otra relación, porque necesita darse otra oportunidad, necesitamos darnos otra oportunidad, porque escrito está que el hombre no está para vivir solo, entonces nos damos otra oportunidad, y nos damos otra oportunidad y vuelve a pasar, Luz Marina. ¿Ahora qué? ¿Volvemos a qué? A fracasar. Pero bueno, esta vez sí, yo no sé qué fue lo que pasó, pero nos damos otra y nos la pasamos toda la vida dándonos ¿qué? Una oportunidad. Y no establecemos un hogar, no establecemos una familia. Entonces levantamos nuestra voz al cielo y le decimos, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y no encontramos una respuesta. Queremos que las cosas nos salgan bien. Y hay no solamente eso, hay muchas circunstancias que ahorita vamos a tocar. Y estamos de pronto en la misma condición de la descendencia de Saúl, pagando lo que no hemos roto, ¿no? Yo recuerdo que cuando uno jugaba fútbol en la calle, rompía los vidrios y le decían, el que paga, ¿cómo es? El que rompe, paga y se lleva sus tiestos. ¿Recuerda ese versículo? Eso. Sí, el que rompe, paga y se lleva sus tiestos, ¿cierto? Y uno dice, pero yo estoy pagando algo que no he hecho. Eso podían decir la descendencia de Saúl, yo estoy pagando algo que no he hecho. Pero las leyes espirituales son reales. Y ya sea que las conozcamos o que las ignoremos, siguen siendo reales para nuestra vida. Lo he explicado varias veces. El hecho de que uno no sepa el código de tránsito y se pase un semáforo en rojo no lo exime del comparendo. Se lo pasó. Y listo, se acabó. Ay, yo no sabía que había que parar. No importa, hermano. Le van a hacer su comparendo porque la ley es la ley. Así son las leyes espirituales. Y encontramos que hay un Dios que es un Dios de generaciones. Un Dios de generaciones. Cuando Él llama a Abraham, hace pacto con Abraham. Y no solamente con Abraham, sino que Dios hace pacto con Abraham y le dice, te bendeciré a ti y a tu descendencia. O sea, estaba mirando ¿qué? Algo que él todavía no tenía, pero que iba a tener. Te bendeciré a ti y a tu descendencia y a tus generaciones. A tus generaciones.
Se lo explico. Cuando Dios llama a alguien, a cualquier hombre, no ve a un hombre solamente. Dios ve a un hombre, a una familia y a una descendencia. Por eso en Hechos 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando eres salvo tú y tu casa, automáticamente esa palabra casa no se refiere al núcleo primario, a papá, a mamá, no, se refiere casa a todas las generaciones que han de venir. Pero así como hay una bendición que viene de generación en generación, también hay maldiciones. En Éxodo 20, cuando el Señor da el decálogo a Moisés para que se lo dé a Israel, Él les dice que no se inclinarán ante ídolos, que no habrá un Dios diferente a Él, porque Él es un Dios grande y celoso que castiga la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Castiga, escuche bien la palabra, un Dios que ama, un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero que no tiene por inocente al culpable, sino que finalmente lo castiga, y no solamente lo castiga a él, sino que sigue castigando a las generaciones. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir como el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque muy seguramente nuestros antepasados no fueron las mejores personas, ¿no? Uno puede tener un recuerdo muy bonito, ¿no? Del abuelo, de la abuela. Yo recuerdo mi abuela materna. Vamos a rajar ya que se fue mi mamá. Yo recuerdo mi abuela materna era una mujer que aún a sus años de vejez era muy bonita. Tenía el cabello puro blanco hasta aquí, o sea que lo mío no es vejez, es herencia. Para los que están pensando mal, ¿o yo? Sí, pues, de una vez les aclaro. Entonces tenía el cabello blanco hasta aquí, muy bonita mi abuela, una viejita muy tierna, muy esto, y uno la miraba y le inspiraba cosas muy bonitas, ¿no? La abuela. Pero cuando yo me ponía a mirar y decía, ¿qué pasaría con mi tío que se desapareció? ¿Cómo fue que nacieron? Y nunca encontré explicación para saber cómo realmente mi abuela hizo para tener 3 hijos. Entonces dice uno, yo también tuve 20 años. ¿Sí? ¿Qué haría, no? Porque uno a veces de joven es como travieso. Y después se ve todo tiernito y como que las cosas hubieran quedado allá, como que no pasó nada. Esa es mi abuela. Pero mi otra abuela, esa podemos hablar con más libertad porque como mi papá ya se murió. Mi otra abuela, ella también así toda arrugadita y todo, y muere muy enfermita. Y usted la veía a ella así toda enfermita y decía, ay, amito santísimo, era boyaca, bien boyaca mi abuela, amito santísimo. Entonces, vamos a la parte donde compete el asunto de mis cuestionamientos, de esos enredos familiares que tengo yo y que espero que usted no le haga saber a nadie. La primera hija se llamaba Rogelia Torres. O sea que mi abuela había contraído matrimonio con el señor Torres. Entonces la primera hija se llama Torres. Pero luego viene mi padre, que es el que le sigue, y él es José Dolores Fino. Se quedó sin nombre, Dolores. Y así murió, lleno de dolores de cáncer. Uno a veces coloca nombres que no se imagina lo que trasciende. De verdad. Yo algún día lo prediqué y le decía, el nombre sí tiene importancia. Mucha importancia tienen los nombres. Entonces, él era Fino. Entonces, él es hijo del señor Fino junto con mi tío Marcos. Pero después viene otro que se llama Simón Fino, tiene el mismo apellido, pero es otro señor Fino. Era un primo del otro. No esté pensando mal de mi abuela, señora Castrillón. Por favor. Le comento eso no para que la tenga así ni para que le estén juzgando, ¿no? Entonces, se pone uno a mirar a la cuchita y dice, ay, pobrecita la viejita, pero qué traviesa. Qué traviesa la viejita, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? No es el asunto de mirar hacia atrás para juzgar a los que fueron antes de nosotros, sino para mirar cosas que se suscitaron en ellos y que muchas veces siguen, ¿qué? Suscitándose en nuestras vidas. Siguen pesando sobre nosotros. Y sin darnos cuenta, nos parece normal.
Nos parecen cosas normales, ¿no? Y usted lo encuentra hoy. Entonces fracasa con este, fracasa con este, fracasa con este. Y por favor, no se sienta mal, no es mi ánimo, de ninguna forma, lo digo delante del Señor, juzgarle ni recriminarle. Pero no, entonces tienes hijos con aquí, con aquí, con aquí, con aquí, y tienes hijos así. Y dice, no, es que me tocó, es que me ha ido mal, es que las cosas no me han salido. Y no miras que hay en el mundo espiritual algo que te está llevando a esa forma. Y entonces resulta teniendo hijos de varios hombres y finalmente resulta sola. Dice, pero ¿cómo así? Entonces va uno y le pregunta y ella dice, el versículo ese que muchas hermanas se saben, dicen, es que todos los hombres son iguales. Esa es la justificación. Todos los hombres son. Luz Dari dice, amén, gloria. No, señora. Debió haberse quedado en Medellín si iba a pensar así. No. Hay algo que está pesando allí, hay algo que está... Entonces, las personas que no creen en maldiciones generacionales toman el libro de Ezequiel, capítulo 20, abra su Biblia en el libro de Ezequiel, 18, versículo 20, Ezequiel 18, 20, y dice algo especial, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ojo con ese versículo, el hijo no cargará el pecado del padre. O sea, lo que hace mi padre no tengo por qué pagarlo yo, nada. Eso es problema de él, lo dice el Señor. Ni el padre llevará el pecado del hijo. Yo no puedo responder por lo que hacen mis hijos. Cada uno es responsable de su vida. Luego dice, ni el padre llevará el pecado. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cuando leemos ese versículo, parece que nos quitamos esa carga generacional. Entonces digo, no, yo no soy responsable absolutamente por nada de lo que hicieron mis antepasados. Yo no tengo que responder por eso. Pero este versículo tiene una explicación porque no está el versículo suelto, sino tenemos que ahondar en él para mirar realmente qué es lo que pasa. Es muy difícil que nosotros podamos saber lo que pasó con nuestros antepasados. En el caso de mi abuela materna, yo le preguntaba, o le pregunté un día, porque no me atreví después de la respuesta a volverle a preguntar, le dije, oye abuelita, ¿y cómo fue el asunto con mi abuelito? Y se pegó esa señora tan noble, la embejucada del año, oiga. Yo no. En otras palabras, me dijo, ¿a usted qué le importa? Así, de sencillo, ¿no? Como para volverle a preguntar. Entonces, si no podía averiguarlo con ella, ¿qué? Ahora, yo le pregunto a usted, porque de pronto usted tiene personas más nobles en sus antepasados. ¿Sabe usted lo que hicieron sus padres? Sin el ánimo de juzgarlos. ¿Sabe usted lo que hicieron sus abuelos? ¿O sus tatarabuelos? ¿O de ahí para atrás? Nosotros venimos de una cultura idolátrica, de una cultura realmente satánica. Cuando nosotros miramos los indígenas que habitaron nuestro territorio, eran personas que no solamente adoraban al sol, la luna, sino que ofrecían sacrificios humanos a esos dioses. ¿Alguna vez ha pensado por qué esta nación está llena de violencia? ¿Alguna vez ha pensado usted por qué tanta sangre derramada? Porque así nos conquistaron y así ha sido absolutamente toda la historia de esto. Maldición tras maldición, maldición tras maldición. Ahora, que la nación esté afectada es una cosa, pero que nosotros estemos en el Señor y sigamos afectados es otra cosa. Entonces es cuando tenemos que entender que por ignorancia, muchas veces guiados por espíritus inmundos, nuestros antepasados hicieron cosas terriblemente locas. Mire usted la influencia de nuestra familia cercana. Vamos a ir a la familia cercana antes de alejarnos un poco. Yo recuerdo que mi madre también nació en el mismo mes que nací yo, o yo nací más bien, ¿no? En el mes que nació ella. Entonces mi mamá me decía, ay, usted también es Géminis. ¿Sí? Y yo prefiero ser Géminis que Cáncer. Eso me parece terrible, ser Cáncer. Entonces, ay, que nació Entonces le empiezan a inculcar cosas que ellos ya traen ¿de qué?
de tradición, creencias que parecen tan superficiales, pero que es una herencia de ocultismo, que es una herencia de cosas que no están aprobadas por el Señor. Y ya te las van transmitiendo, te las van dejando inculcadas en el corazón, al punto tal que nosotros hoy, conociendo la Escritura, a veces encontramos un periódico o una revista y no dejamos de mirar lo que dice Géminis. No, pero es por curiosidad, no, yo no creo en eso, pero hay algo que está pesando ahí, hay algo que está ejerciendo algún tipo de influencia. Muchas veces la gente, llevada por cantidad de cosas, llegaron a hacer ritos satánicos, pactos con demonios, pactos con brujería, con hechicería. Muchas veces, tal vez buscando el amor, fueron a que les hicieran riegos y, sin darse cuenta, llevados por espíritus inmundos, consagraron sus vidas y consagraron las vidas de sus generaciones, porque el mundo espiritual es un mundo de generaciones. Y encontramos personas que ven sombras, encontramos personas que viven percibiendo cosas terribles, que tienen constantemente tormentos espirituales y no se dan cuenta que hay una herencia de maldición, de esoterismo, de idolatría en ellos. La religión tradicional, y no lo digo con el ánimo de ofender a nadie, porque fui católico, apostólico y boyaco. Bueno, boyaco no, boyaco era mi papá. Católico, apostólico, y cuántas cosas hereda uno. Hay ritos que parecen tan comunes, y seguramente usted los vio si alguna vez militó en la iglesia tradicional. Entonces se enfermaba el niño. Vamos a llevar el cuerpecito al divino niño. Y compraba un cuerpo de cera. ¿Alguna vez lo vio? O al Señor de Monserrate. O se lo vamos a llevar a esta que le llevan los carros. No, aquí hay una que le llevan los carros aquí abajo. Oaxaca. Sí, yo recuerdo que una vez fuimos con unos amigos a llevar un carro a Oaxaca. Eso fue una consagración bonita al carro, porque fueron, nos le echaron agua y nosotros nos echamos un poco de agua por dentro. No, había que hacerla completa, ¿no? Entonces, se hacían ese tipo de consagraciones, se hacían ese tipo de cosas, y nosotros pensamos que eso estaba correcto porque fue lo que recibimos de nuestros antepasados. Pero cuando se lleva ese cuerpecito de cera para consagrar a un niño, es un principio de vudú. Así se maneja el vudú. Se hace una representación de un ser humano para enfermarlo, para hacer cantidad de cosas, y hacemos ese tipo de cosas y en ignorancia atamos a ese niño, atamos sus generaciones a espíritus inmundos que ejercen control sobre ellos. Hablaron de la Virgen del Carmen. Ahorita estaban mis vecinos allí. Bueno, más que no traje el carro, si no me había ido en la procesión. Estaban organizando allí. Y lo cierto del caso es que ¿cuántas Marías hay aquí? Levanten la mano las Marías. Ya no es casado. Antes todas eran Marías. María del Carmen, María de José, María del Pilar, María Rosa, María y María y María. ¿Y por qué cree que le colocaron María? En consagración a lo que ellos llaman la Virgen María. María del Carmen. María del Carmen, ¿cierto? Y en el peor de los casos nacía varón y le colocaban José María. Tocaba dañarlo como fuera, ¿no? O sea, tocaba hacerle el daño como fuera. Ellos lo hacían con un amor especial, por supuesto, lo hacían con el afecto y con la ignorancia de saber lo que estaban haciendo. Pero son consagraciones que se hacen familiares. ¿Qué es que voy a consagrar mi hogar al divino niño? ¿Qué lo voy a consagrar a esto? Automáticamente están dando autoridad a potestades demoníacas para incidir dentro de la familia. Y nosotros heredamos eso y seguimos viviendo con eso, desafortunadamente. También hay cadenas generacionales de ruina, de pobreza, de miseria. Personas que tienden a levantarse y no se levantan. No se levantan, entonces briegan, hace un negocio aquí, ese se les cae, hace un negocio por allá, se les cae. No prosperan porque son espíritus de ruina que vienen de generación en generación, que vienen así. Yo les he contado muchas cosas de mi vida y a veces me acuerdo porque en la casa donde nosotros vivimos, prácticamente yo ayudé a construir esa casa. Cuando yo llegué ahí, mis vecinos
de pronto que conocen el lugar, yo llegué cuando eso eran solo parcelas, y yo fui el ayudante de construcción de todos los maestros que hicieron la obra ahí. Y mi papá, como un buen padre y un buen aliciente, le decía a los maestros, si hay que darle en la mula, dele con tal que trabaje, y me tocaba a mí sacar allá agua del vallado para construir. Bueno, eso fue una aventura. Lo cierto del caso es que a través de todas esas cosas vinieron situaciones sobre la casa, sobre la familia. Las personas que edificaban maldecían, hacían cosas tremendas en esa casa. ¿Se imagina? Y nosotros vivimos ahí en esa casa en situaciones difíciles, situaciones de pobreza, aunque era la casa de nosotros, eran situaciones de pobreza, cadenas de ruina, de miseria que estaban ahí. Y realmente uno se acostumbra a veces a eso. El panorama cambia cuando nosotros llegamos al Señor. Entonces yo llego al Señor primero y empieza el Señor a tratar con mi vida, luego mi madre se convierte y empieza mi mamá y ya sale mi mamá del barrio, compra su apartamento al norte, mis hermanas al norte, acaban su carrera, empiezan y todo, y empieza a cambiar un panorama de maldición en un panorama ¿de qué? De bendición, en un panorama de bendición, porque automáticamente fueron saliendo cosas que pesaban sobre nosotros. Hay cadenas de ruina, hay cadenas de enfermedad, ¿sabía usted? Enfermedad, ¿lo sabe la ciencia? Claro que lo sabe la ciencia. Cuando uno va al médico, el doctor le pregunta, disculpe, ¿alguien en su familia ha sufrido de cáncer, ha sufrido? ¿Por qué le pregunta eso el doctor? Porque él sabe que hay enfermedades que se transmiten por la genética. ¿Pero lo saben también los de los bancos? ¿Cuántos han pedido un crédito bancario? ¿Por qué el señor del banco le va a decir, ¿y en su familia ha muerto alguien de cáncer? Dice, ¿qué tal que le preste la plata a este? Claro. Y si usted coloca que ha sufrido algún tipo, su familia ha sufrido, no le prestan. Ellos no quieren, ellos saben algo que nosotros a veces queremos ignorar. Que hay situaciones que pesan generación tras generación y que no dejan levantar a las personas. Entonces, si ellos lo saben, nosotros no podemos ignorarlo de ninguna manera. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que están ahí. Ahora, todo empieza a cambiar, todo empieza a tomar forma cuando nosotros inclinamos nuestra voluntad hacia el Señor. Todos tenemos algo que se llama voluntad, está en nuestra alma. Y es la capacidad que tenemos de decidir. Nosotros decidimos realmente qué tipo de persona queremos ser. Nosotros decidimos hacia dónde queremos ir en la eternidad. Nosotros decidimos nuestro futuro. No es que decimos, lo que Dios quiere hacer conmigo. No. Tú no te sientas allá en la cama y dices, no. Si tú quieres prosperar, como decía la predicadora hace 8 días, te levantas, trabajas, sales adelante, ¿cierto? Porque quieres prosperar. Así también decidimos en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros nos inclinamos hacia Cristo, vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses. Hoy me prestaron una Biblia de esas evangélicas grandes. Colosenses 2. A ver, ya lo tengo. Versículo 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente todos sus pecados le son perdonados. Todos sus pecados, sin importar cuál haya sido el pecado. Cuando la persona tiene un arrepentimiento genuino y llega a los pies de Cristo, automáticamente la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y la persona es librada de todo eso. Pero dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Un acta de decretos. Un acta de decretos es algo que está en el mundo espiritual, que pesan sobre el individuo, que pesan sobre las personas y que nosotros muchas veces ignoramos que están ahí, ejerciendo algún tipo de autoridad sobre nuestra vida. Entonces es cuando sucede algo. La persona se enferma, mi amado Ramiro, se enferma la persona y va al médico. Y el médico le dice, no, vamos a tomarle unos exámenes, seguramente es esto, es lo otro. Y le empieza a dar medicamentos. Empieza a darle medicamentos. Y cuando la persona cree que ya está, ahora como que me está sentando, entonces le aparece otra enfermedad.
y se vuelven clientes asiduos del médico, se vuelven clientes asiduos ¿de qué? De un laboratorio farmacéutico y viven dependientes de él. Y no se dan cuenta que es un acta de decretos que le dice, usted nunca va a ser sano. Como la persona que fracasa le dice, usted nunca va a ser feliz. La persona que es pobre, usted nunca va a gozar de ningún privilegio. Es un acta de decretos que pesa. El asunto es, ¿por qué? Si yo estoy llegando a Cristo y Él perdona todos mis pecados. Entonces, vaya conmigo, por favor, al libro de Esdras. Capítulo 9, versículo 6. Esdras 9, 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. O sea, ¿cómo le está yendo? De mal en peor. Sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día hemos vivido en gran pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras? Hay una situación de maldad que ha estado desde antes de nosotros y que hasta el día de hoy prevalece, que no nos deja ver lo que Dios nos ha dicho que debemos ver. Una cosa es conocer la Escritura y otra cosa es disfrutar de lo que dice la Escritura. Una cosa es uno decir, por la llaga de Jesús soy sano, y otra cosa es ser sano. Una cosa es decir, soy libre, y cantar y saltar y decir que somos libres, y saber que hay cadenas sobre nosotros que nos están atando a la pornografía, que nos están atando a situaciones sexuales, que es una de las ataduras grandes, herencias familiares que vienen de generación en generación, pecados sexuales, pecados laxívicos, que llevan al adulterio, que llevan a la destrucción del hogar, ¿cierto? Y se pregunta ¿por qué? David lo declara en el Salmo 51. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre. David está declarando que hay una herencia familiar que viene por la línea de su madre. Porque la madre de David es una prostituta. Un día Isaí salió por allá a darse su vuelta por el lado del Santa Fe, me imagino, ¿no? Se fue a darse su vuelta por el lado del Santa Fe y se consiguió a la mamá de David, le pegó su contratada ahí a la muchacha y la dejó embarazada. Después ella le dijo, ay, mire lo que salió del negocio. David. Entonces David no desconoce su pasado. Y cuando declara su pecado, que lo tratamos aquí, su pecado que es de adulterio, su pecado, a él le gustaban mucho las mujeres casadas, usted se da cuenta en la vida de David, encuentra que él dice, en pecado me concibió mi madre. Es un asunto que engendró, cuando fui engendrado, vino conmigo. Una maldición que pesaba sobre él. Por eso él clama al Señor para que nunca más vuelva a ejecutar ese tipo de acciones. Entonces lo que está diciendo Esdras es, hay situaciones que son familiares y que vienen repercutiendo. O sea, que sí existen las maldiciones generacionales. Existen, y no solamente existen, sino que llevan a los hombres en decadencia. Y se acostumbran a vivir así. Volvemos al punto. Si conocemos realmente qué es lo que está pasando, podemos solucionarlo, pero si no lo conocemos, ¿cómo hacemos para mirar hacia atrás? ¿Cómo hacemos para mirar el pasado y decir, sí, Señor, perdóname por lo que hicieron mis abuelos? Bueno, lo vamos a hacer por sospecha. Señor, renuncio en el nombre de Jesús a toda atadura de brujería, de hechicería, a toda forma de maldad que esté pesando sobre mí. Ok, pero mucho mejor si tienes la certeza. Y cuando se trata del mundo espiritual, Luis, hay dos que lo conocen. Uno es el Señor y el otro es Satanás. Pero Satanás nunca te lo va a decir. Satanás no te va a decir algo, ¿por qué? Porque a través de esa herencia maldita, él toma autoridad y ejerce control sobre la vida de las personas. Él nunca lo va a revelar. Entonces, Satanás nunca va a obrar por obrar. Cuando él obra, obra con derecho legal, porque Dios no le va a permitir algo que no pueda hacer. Entonces, ahí está el asunto. El pacto
que había hecho Josué con los gabaonitas no era aprobado por Dios, pero era un pacto que tenían que respetar. Así, si nuestros padres hicieron un pacto con la idolatría por nosotros, tal vez con la buena intención de sanarnos, de que nos fuera bien en la vida, como quiera que fuera, nosotros a veces seguimos cargando eso. Uno de los pactos más tremendos que hacen con nosotros en el catolicismo romano es cuando nos bautizan. Es cuando nos confirman. ¿Sabía eso? Pero es normal. No, no es normal. Porque cuando lo llevas y lo bautizas, automáticamente lo estás consagrando no al Dios del cielo, sino lo estás consagrando a Roma, a la religión católica. Y es una atadura que a veces nos cuesta dejar, nos cuesta sacar de nuestra vida. Vuelvo y le repito, no estoy en contra de nadie, yo respeto eso, pero fui católico de los católicos. Aquí está mi esposa que no me deja mentir. A veces borracho llegaba al velorio, a los velorios del barrio y sacaba la camándula con media de aguardiente y empezaba, los misterios para hoy son los gozosos, y ¡pum! Hágale, Santa María Madre. Fui católico. Era amigo del sacerdote de la iglesia que me queda apenas allá cuadra y media. El sacerdote venía a la casa y todo eso. Fui católico. Pero uno no se da cuenta de esas cosas. Y llega a la fe y sigue empezando sobre la vida, generando ataduras espirituales que no nos dejan prosperar espiritualmente, que no nos dejan levantar como tenemos que levantarnos espiritualmente. Entonces Satanás lo sabe y sigue ejerciendo el control. El asunto es que Dios también lo sabe. Y si Dios lo sabe, Dios no lo va a decir. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al 139, Salmos 139. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. El punto es que hay un Dios que sí conoce todas las cosas. Y cuando tú vas en oración y le dices: Señor, ¿qué es lo que me está afectando? Yo quiero serte fiel, yo quiero hacer las cosas correctamente, pero hay algo que no me deja, hay algo que me impide mi caminar. Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a decir. Yo tuve un problema muy tremendo con mujeres, muy tremendo. Problema es problema. Y yo siempre le pregunté a Dios qué pasaba conmigo. Y ya siendo ministro, siendo pastor, yo soy pastor hace ya muchos años, pero cuando estábamos en la sede de arriba, estábamos haciendo un estudio de la iniquidad, me parece que estábamos leyendo un libro de la iniquidad, y en un ayuno yo estaba orando. Le dije: Señor, necesito que me muestres qué ata mi vida, qué es lo que está sucediendo en mí. Y el Señor me dijo: tu abuelo. Y yo le dije: ¿nos vamos a tratar así? No, me dijo: tu abuelo. Entonces yo recordé algo que muy poco que sabía de mi abuelo. Mi abuelo fue un hombre perverso. Mi abuelo lo vi una sola vez por allá en el campo, y cuando pasó me dijeron: ese es su abuelo, y ahí nomás, nunca más le volví a ver. Pero sí supe de él, porque mis padres hablaban, porque la gente allá en Boyacá hablaba de él. Entonces mi abuelo era un tipo de plata, un gamonal de por allá de Boyacá, y cuando salían las peladitas, cualquier peladita que salía, la tumbaba al piso, la violaba y listo, le hacía su chino y listo. Esa era la usanza en algunas partes del campo, ¿sabía usted? Terrible. Entonces, la mitad de los muchachos del pueblo eran hijos de mi abuelo. Tenía hijos aquí, tenía hijos allá. Imagínense el asunto tan delicado.
Y el Señor me dijo, rompe con esas cadenas de maldición de la laxivia de tu abuelo. Rompe con las cadenas de maldición de la laxivia de tu abuela. Y yo miraba a mi viejita y decía, no, no puede ser la viejita. Y rompe, y empecé como el Espíritu me decía, por eso dice la palabra del Señor, examíname y mira si hay en mi camino de perversidad. Y empecé a renunciar a eso en el nombre de Jesús, y cuando empecé a renunciar a eso, el Espíritu de Dios vino y empezó a ministrarme liberación. Y yo empecé a ser ministrado por el Señor. Después de ser pastor, le estoy hablando, muchos años de creyente, y empecé a ver cómo Dios rompía cadenas que estaban pesando ¿sobre quién? Sobre mi vida. Y no es que uno tenga que descuidarse, toca mantener eso al día. Pero así nosotros vamos a empezar un trabajo minucioso preguntándole al Señor qué cosas son las que están afectando nuestra vida. Hay todo tipo de situaciones. Familias que siguen creciendo y ven cómo sus hijos son delincuentes, sus nietos son delincuentes. ¿Sí lo ha visto? ¿Pasa? Mucho. Y les parece normal. Así, palabras maldicientes. Este es grosero, y se hereda toda esta situación. Y nosotros llegamos a los pies de Cristo y todavía se nos salen unas palabrotas que a veces, ay Dios mío, está ahí, está operando algo. Y son herencias que hemos recibido de nuestras generaciones y que todavía siguen pesando sobre nuestra vida. Entonces, Cristo perdona mis pecados. Vuelvo a Cristo. Cristo perdona todos mis pecados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle al Señor perdón, no por mis antepasados, porque ellos ya murieron, pero sí pedirle al Señor perdón por lo que ellos hicieron. Señor, perdona el pecado de mis abuelos, perdona el pecado de mis antepasados, Señor. Y ahora sí vuelvo a Ezequiel 18. Señor, hoy en el nombre de Jesús te pido que por favor me desligues de toda maldición, de cualquier tipo de consagración, de rito que ellos hayan hecho, de cualquier obra con la que hayan perjudicado a otras personas, como hizo Saúl, que hayan dañado a otros y los hayan maldecido, y por causa de esa maldición, hoy esté yo pasando lo que estoy pasando. Y automáticamente colocamos la sangre de Jesucristo entre nuestros antepasados y nosotros, para que eso que ellos hicieron no pese sobre nuestras vidas y se cumpla la palabra de Ezequiel 18, 20, donde dice, el pecado de los padres no será sobre los hijos. Ahora sí se hace efectivo Ezequiel. No que no hayan maldiciones generacionales. Las hay, pero nosotros las podemos quitar en el nombre de Jesús. Ahora viene la bendición sobre nuestra vida. Es cuando la enfermedad desaparece, cuando la ruina se va, cuando todo eso que no nos dejaba prosperar es quitado y empezamos a levantarnos, empezamos a avanzar. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Estamos viviendo la vida abundante que Cristo nos prometió. Y no solamente la estamos viviendo nosotros, sino que automáticamente se la vamos a transmitir a nuestros hijos. Porque recuerdan que nuestro Dios es Dios de generaciones. Ahora nuestros hijos van a ser ¿qué? Bendecidos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, porque habremos quitado toda esa inmundicia que venía generación tras generación, tercera, cuarta, quinta, sexta. Nosotros, a través de nuestra fe en el Hijo de Dios, rompemos todas esas maldiciones, las quitamos y nos levantamos para servir al Dios vivo, y así también nuestros hijos serán hijos de bendición. Y los nietos y los que no conozca de aquí en adelante. Es la manera como hay que hacerlo. Tenemos que quitarnos eso de encima. Para eso vamos a estar trabajando ese ayuno. Ese ayuno de 21 días no tiene otro propósito sino hacer guerra espiritual y ser verdaderamente libres. Así que le invito para que se prepare para ese tiempo de ayuno. Entonces, vamos a hacerlo esta mañana y vamos a renunciar a todo eso. ¿Les parece? Colóquense de pie las personas que nos están viendo también, por favor. ¿Se dañó el video? ¿Está funcionando? Bueno, este se me quedó aquí quieto. Cierre sus ojos ahí, por favor.
Las personas que están allí también, los que nos están viendo, por favor cierren sus ojos. Y vamos a orar. Va a seguirme en esta oración. Dígale: amado Padre Celestial, hoy en el nombre de Jesús, vengo a darte gracias por tu misericordia y por todo lo que has hecho conmigo. Gracias, porque a través de Jesús, el Hijo de Dios, soy salvo. Señor, perdona mis pecados y toda mi maldad con la que te he fallado. Perdóname, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Ten misericordia de mí. Hoy vengo delante de ti con la gran necesidad de ser libre. Te pido perdón por todo aquello que pudieron haber hecho todas las personas que fueron antes de mí. Me desligo desde el vientre de mi madre, desde el semen de mi padre, de toda maldición generacional, toda cosa inmunda, perversa y en contra de lo establecido de tu palabra que ellos realizaron, no será sobre mí. En el nombre de Jesús, hoy se rompen maldiciones de idolatría, de consagración, de pobreza, de ruina, de miseria, de enfermedad, de laxivia, de fracaso. Se van fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy tomo la palabra de Dios, porque escrito está que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Por tanto, me desligo de todo lo que ellos pudieron haber hecho y declaro sobre mi vida libertad, sobre mis hijos libertad, sobre mis generaciones libertad, la libertad que da el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. Tenga sus ojos cerrados ahí, permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tus hijos, los bendigo con toda bendición del cielo y ordeno a toda obra de oscuridad, cualquiera que sea, que esté operando en ellos, que se vaya ahora en el nombre del Hijo de Dios. Toda inmundicia, toda maldad, toda oscuridad se va fuera en el nombre de Cristo. Por el poder de la palabra, en el nombre del Hijo de Dios, todo aquello, Padre mío, que estaba pesando sobre sus vidas a causa de herencias malditas, Señor, es quitado ahora por el poder de Cristo, Señor. Glorifícate, Padre Santo, Señor, y quita ese peso, Señor, que no es, Padre mío, lo establecido para aquellos que han creído en ti, Señor. Levántalos en tu poder, levántalos en tu verdad, levántalos en tu forma, Señor Dios, conforme, Padre, es tu plan para ellos, que es una vida abundante. En el nombre de Jesús, los bendigo y los dejo en tus manos en Cristo el Salvador. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Bendigo a todos los hermanos que nos están viendo. Le doy gloria al Señor por sus vidas. Les digo que mañana a las 5 de la mañana estaremos madrugando con Dios y por la noche nuevamente nuestro programa. Tengo como la lengua trabada. Nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Le doy gracias al Señor por respaldar la obra. La cuenta sigue siendo exactamente la misma. Tenemos Neki, tenemos, ¿cómo es el otro? David Plata, tenemos Neki, David Plata. Como el Señor le guíe, puede hacerlo. Que el Señor les bendiga, les multiplique y que tengan una semana muy, muy grande en bendición. Dios les guarde. Para los que están aquí, si usted trajo algo para el Señor, ahí está mi hermano John, mi hermano.